pacientes. Agradecemos la invitación y pues esperamos hacerlo de una forma amena, rápida, ¿verdad? Porque sí tenemos un poco limitado el tiempo. Vamos a hablar de VIH y sistema nervioso central es un tema muy amplio. No lo podemos reducir a una charla de 20 minutos, pero vamos a tratar una de las principales o de las más atípicas que podemos ver cómo lo es el escape viral. Ya conocemos el virón del VIH, pues ya sabemos que es un retrovirus por su característica principal de transformar el ARN viral en ADN viral, que lo hace entrar dentro de esta categoría muy especial. Importante que fijemos GP120, GP41, que son las que nos van a ayudar a que tenga un mejor acceso el virus a la célula humana. Dentro del genoma del virus del VIH es muy importante tener claro la porción GAG, POL y ENV. Estas son las que le van a dar la estructura, la funcionalidad al virus. En cuanto hablamos de GAG P24, que es proteína estructural que nos ayuda a establecer el diagnóstico, en el POL vamos a encontrar todos los precursores para la proteasa, la transcriptasa reversa, la integrasa, que son las principales enzimas para el desarrollo de la enfermedad, y la GP120 y GP41 que van a estar en la envoltura. Es muy importante cuando hablamos del virus tener un poco sobre el genoma. Vamos a tener proteínas como el TAT, el REV, que son, o el NEF, que en un inicio no se les dio la importancia que merecían, porque estas son parte de la que va a decidir qué tan eficaz es el virus o qué tan infectivo puede ser. Cuando hablamos de VIH, pues sabemos que tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 2 en el área de África o de Europa, y básicamente en Latinoamérica pues manejamos VIH tipo 1. A su vez se va a clasificar en grupo M, O y N. Estos tres son los principales de lo que es el VIH tipo 1. De el M o main es el principal, y a su vez esto hace que tenga muchos subtipos. Dentro de estos son los principales subtipos, y todo lo que miramos acá son las recombinantes del virus. Por eso muchas veces es difícil poder tratar este tipo de infección, porque tenemos que tener en cuenta que un paciente puede ser tipo 1, grupo M, subtipo B. Y otro paciente puede ser grupo VIH1, grupo M o subtipo G. Y cada uno de estos subtipos va a hacer que el virus tenga o no una afinidad a alguno de los sistemas del ser humano. Lo que miramos acá es lo que conocemos como un árbol filogenético. Quiere decir que tenemos la capacidad de evaluar a nuestros pacientes, determinar qué subtipo es el que predomina. Esta es una cohorte pequeña de los pacientes que tenemos en el Hospital Roosevelt. Actualmente la cohorte ya lleva 2.500 pacientes, y entonces en esta cohorte o en esta pequeña muestra nos evidencia, si se dan cuenta, todo lo gris son los subtipos B. Con esto podemos inferir que nuestra población es VIH tipo 1 de predominio subtipo B. Los grupos que miramos acá es lo que conocemos como clústeres o pequeños grupos que van a variar, como por ejemplo este subtipo C, y a través del árbol filogenético podemos seguir cuál fue el origen de la infección. Este clúster que miran aquí de subtipo C pertenece a una población de panzós. Entonces, a raíz de estos árboles filogenéticos podemos determinar cuál es el subtipo que predomina. En nuestro país tenemos de todo un poco, pero predomina el subtipo B. En otros países de Centroamérica pues va a predominar otro subtipo, y esto hace que el virus sea tan variable. Esto es a raíz del estudio mesoamericano, que lo llevamos en conjunto con México y otros países de Centroamérica. Era lo que les decía, si se dan cuenta, aquí en el clúster yo puedo seguir las muestras hasta llegar a mi origen. Es como un historial y saber de dónde provino o cuál cepa fue la que infectó. Como se dan cuenta, nosotros somos un país que puede llegar a tener todo este tipo de información. No tenemos que tener en la mente que no podemos llegar a tener este tipo de estudios, porque sí lo tenemos. Entonces, regresando, pasos sencillos: GP41, GP120, se van a fijar a los correceptores CCR5, CXR4 y el receptor CD4.
necesito tener CD4 y CCR5 para que haya una infección que sea efectiva. Es por fusión, vamos a tener el virus, va a entrar, la reversa transcriptasa se va a encargar de convertir el ARN viral en ADN viral, el cual se va a integrar al ADN de la célula a través de la integrasa, y luego vamos a tener el ensamblaje que va a estar a cargo de la proteasa. Esto es en una forma muy sencilla, es un proceso un poco más complejo. Entonces, a raíz de esto empiezan nuevos términos como lo es la translocación bacteriana. Si nosotros regresamos y hablamos, sabemos que translocación bacteriana es el paso no fisiológico de la microflora intestinal a través del epitelio intestinal a sitios extraintestinales. Esto pasa en el paciente VIH. Mi sitio diana es, el virus entra y va a buscar células que tengan el receptor CD4. ¿Cuál es la parte del organismo que más receptores CD4 tiene? El intestino. Entonces, por eso, en el paciente con inmunocompromiso, la primera manifestación va a ser diarrea crónica, porque el virus va a ir a este lugar, y por eso mismo tenemos el paso de toda la microflora intestinal a través de ganglios mesentéricos, sistema porta a sitios extraintestinales, y por esa misma razón el paciente VIH va a tener tanta manifestación extra diseminada. Lo mismo pasa, este es un intestino, un paciente VIH negativo, un VIH positivo, no hay placas de Peyerdes en cuenta, toda esta coloración café son los receptores CD4, en un VIH positivo ya no hay. Hay un agotamiento temprano y hay pérdida de la defensa intestinal. Obviamente tenemos un agotamiento rápido y temprano de los receptores CD4, hay inflamación persistente de la mucosa, hay daño de la integridad del epitelio y por lo tanto esa microbiota va a favorecer el aumento de oportunistas. Esta misma gráfica les muestra epitelio de un intestino de un paciente VIH negativo, todo lo azul son los receptores CD4 comparado con VIH positivo. Tenemos pérdida del endotelio y pues las bacterias, pues vamos a tener paso de las bacterias hacia el interior. Entonces viene el término que es nos vamos a ir enlazando hacia el sistema nervioso central. El lipopolisacárido o el LPS es un componente de las paredes de las bacterias gram negativas y es un importante marcador de translocación bacteriana. Si nosotros lo medimos, podemos decir este paciente tiene translocación bacteriana, por lo tanto, tiene más chance de hacer infecciones diseminadas. Entonces, pacientes sin infección, con infección aguda crónico y en fase SIDA. Esta es la medición del LPS. Generalmente estos son estudios ya de ciencia básica, esto sí no lo medimos en el país, pero es uno de los marcadores que nos ayuda a determinar y a entender muchas de las infecciones. El LPS es importante porque se va a depositar en hígado, músculo, tejido adiposo y sistema nervioso central. Hoy no vamos a discutir estos tres y nos vamos a centrar en sistema nervioso central. Cuando afecta el sistema nervioso central, va a inducir la producción de CD14 y por lo tanto se activan los monocitos, células que normalmente no vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo o en el sistema nervioso central. Al haber aumento de los monocitos, vamos a tener un aumento de tráfico de células, vamos a tener pérdida de la barrera hematoencefálica, se favorece la inflamación y es por esta razón que el paciente VIH va a tener muchas infecciones al sistema nervioso central que no deberían estar. Por ejemplo, criptococo, en un inmunocompetente lo vamos a encontrar a nivel pulmonar, pero en un paciente VIH es sistema nervioso central, toxoplasmosis. En un inmunocompetente lo localizamos principalmente a nivel ocular. En un paciente VIH lo vamos a ver como un absceso cerebral y es por esta misma razón. Aquí les grafico los monocitos. Todo esto se va proliferando, vamos a tener una pérdida de la barrera hematocefálica, va a haber más proliferación de monocitos y por lo tanto más inflamación y hay pérdida de esa barrera y entonces el sistema nervioso central se vuelve un santuario del virus. Lo mismo les grafico, están los monocitos, tenemos gran cantidad y el virión pasa mucho más fácil al sistema nervioso central. Y entonces muchos de los antirretrovirales no tienen buena penetración acá
y esto lo vuelve un santuario y lo vuelve difícil de manejar. El paciente VIH, per se, conforme toma antirretrovirales, va a tener más años de vida y por lo tanto va a envejecer y vamos a empezar a ver muchos factores que no esperábamos ver. En un inicio de la epidemia era solo cuidar al paciente y ver si fallecía. Actualmente los pacientes llegan a los 50, 60 con una vida totalmente normal. Entonces, más todo el daño celular crónico que tienen, muchas de estas manifestaciones las vamos a empezar a poder ver. Y entre más grande es el paciente, más chance que tenga lo que conocemos como escape viral. Usuarios de drogas. Generalmente cuando evaluamos los riesgos de VIH siempre preguntamos, bueno, es usuario de drogas. No podemos etiquetar a una persona VIH, es VIH, es usuario de drogas, pero sí es un factor de riesgo. Y pacientes que consumen alcohol, cocaína y metanfetamina, se ha asociado que si tienen VIH tienen mucho más posibilidades de hacer escapes virales al sistema nervioso central y manifestaciones de otras patologías al sistema nervioso central. Aparte de que estas drogas tienen un efecto tóxico sobre el sistema nervioso central. O sea, tengo un paciente que ya por tener VIH tiene un daño al sistema nervioso central. Es más vulnerable a infecciones a nivel del sistema nervioso central. Y si a eso le auno que es usuario de drogas, va a tener una lesión tóxica por la misma droga al sistema nervioso central. Entonces lo va a hacer mucho más propenso a este tipo de infecciones. Cuando hablamos metanfetaminas y cocaína, en estudios experimentales ellos ya han demostrado que actúa sobre la proteína TAT. ¿Se acuerdan que cuando vimos el genoma yo les mostraba, hay proteínas que pensamos en un inicio no eran tan principales, pero en este caso las drogas actúan sobre la proteína TAT y aumentan la neurotoxicidad. O sea que si mi paciente es VIH, es usuario de cocaína o metanfetamina, de por sí la droga va a causar un daño al sistema nervioso central. Si se aúna a la proteína, esto se potencializa. El riesgo aumenta. Y el alcohol potencia el daño al sistema nervioso central sobre la GP120. ¿Se acuerdan que la discutimos? Entonces, conforme vamos evaluando y vamos estudiando el virus, se van dando cuenta de que cada parte de este virus está diseñada para volverlo súper efectivo y que se apoye con otro montón de circunstancias o factores que hagan que se predominen las infecciones oportunistas. Cuando hablamos hepatitis C, muchos de nuestros pacientes tienen coinfección con hepatitis B o con hepatitis C. En cuanto a pacientes con coinfección, VIH, hepatitis C, tienen un mayor deterioro cognitivo. Ya está demostrado que el virus del VIH potencializa el virus de la hepatitis C. Entonces, si mi paciente tiene una coinfección, posiblemente más tempranamente vaya a presentar cirrosis o tiene más riesgo de hacer un hepatocarcinoma. Ahora, el virus de hepatitis C sobre el VIH no tiene ningún efecto. Es importante que también el virus de la hepatitis C tiene afección sobre las células gliales del sistema nervioso central. Y esto, aunado al virus del VIH, aumenta el riesgo de que estos pacientes tengan un deterioro neurocognitivo. ¿Cuáles son los factores propios del virus del VIH para afectar al sistema nervioso central? ¿Se acuerdan que vimos en un inicio subtipos? Está demostrado que el subtipo C tiene más riesgo de hacer manifestaciones del sistema nervioso central. Entonces, a veces es muy importante poder tener la estadificación de mi paciente. Bueno, yo sé que es VIH tipo 1. Necesito saber qué tipo es o qué grupo pertenece y qué subtipo, porque eso me puede orientar a ver. Entonces, si yo sé que mi paciente es VIH tipo 1, grupo M, subtipo C, sé que posiblemente voy a tener más complicaciones a nivel de sistema nervioso central. También el subtipo D puede ayudar a tener mucho efecto sobre la neurotoxicidad. Y aquí no hemos entrado a hablar sobre los antirretrovirales, porque muchos de los antirretrovirales también tienen efectos neurotóxicos. Entonces, todo esto se tiene que evaluar cuando uno va a decidir el inicio del tratamiento antirretroviral,
volvemos otra vez al genoma para volverles a recalcar. ¿Se dan cuenta? TAT es importante, es un factor importante para la progresión de infección neurológica en el paciente VIH, así como la proteína GP120. La proteína TAT, que ya la vimos en el esquema del genoma, pues generalmente, o su papel es regular la transcripción viral, pero tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática de las células no infectadas y llegar a su núcleo, donde puede cambiar la expresión genética de la célula. Entonces, todo esto aumenta la neurotoxicidad. Esto se ha visto tanto en estudios in vivo como en estudios in vitro. La proteína TAT pues puede tener muchos otros efectos, pero básicamente se ha estudiado mucho sobre su afección, sobre el sistema nervioso central, y que puede ser un apoyo para que todas esas infecciones se vuelvan mucho más agresivas cuando logran acceder al sistema nervioso central en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los factores relacionados ya por la infección del virus del VIH? El nadir de CD4, eso es muy importante. ¿Cómo detecto yo a mi paciente? ¿Cuántos CD4 tenía el paciente? Entre más bajos estén los CD4, más riesgo de tener una afección al sistema nervioso central. Si están más altos los CD4, pues tenemos el riesgo va a disminuir. ¿Y qué definimos como escape viral? Todos aquellos pacientes en los cuales se documenta una carga viral indetectable a nivel plasmático, pero las cargas en líquido cefalorraquídeo están extremadamente altas, por todos los factores que ya vimos anteriormente. ¿Qué necesitamos hacer con este paciente? Primero, evaluarlo completamente, descartar cualquier infección oportunista. Necesitamos que lo evalúe la psicóloga. Aplicamos test como el Mini-Mental y el test de MOCA para orientarnos, y tenemos que hacer la validación de carga viral de VIH en el líquido cefalorraquídeo y a nivel plasmático. Es la única forma que tenemos de documentar esta situación. Les traigo un caso clínico de los que hemos tenido en la clínica, como a manera ilustrativo. Paciente masculino, 38 años, comerciante, originario de la ciudad capital. Su motivo de consulta, cefalea de 2 semanas de evolución. A la historia de la enfermedad, refiere que hace 2 semanas inicia con cuadro de dolor de cabeza de carácter universal, no alivia el uso de acetaminofén, se asoció con insomnio, por lo cual decide consultar. Dentro de sus antecedentes, pues es VIH desde hace 5 años en tratamiento con tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Consumidor de crack desde hace 17 años y pues ha estado privado de libertad. Su examen físico, ¿verdad? Pues dentro de lo que cabe, todo normal, al neurológico, consciente, orientado en tiempo y espacio, no evidencia de signos de irritación meningia, no focalización y reflejos osteotendinosos normales. Su química de líquido cefalorraquídeo, sin Nielsen y Gram negativos, GenExpert, que es PCR para buscar tuberculosis negativo, látex para criptococo, neumococo negativos, su monitoreo sérico, 475 CD4 y una carga viral de 455 copias, que para nosotros pues en este momento está controlada. O sea, es una carga viral de un paciente que está bien controlada. Su seguimiento, la presión de apertura de la punción lumbar es 59 centímetros de agua, la presión al cierre de 14 centímetros, se le hace una medición de la carga viral y tiene 600,000 copias. Se le inicia terapia con AZT en infusión, porque es uno de los antirretrovirales que mejor penetración al sistema nervioso central. Se realiza una punción lumbar después de 72 horas y de 600,000 copias tenemos 6,000 copias después de iniciada la terapia antirretroviral. Está descrito el inicio de inmunoglobulinas, las cuales iniciamos por 3 días y la carga viral reduce a 600 copias. Dentro de los antirretrovirales con mejor penetración al sistema nervioso central, pues tenemos los nucleócidos análogos, AZT, abacavir, emtricitabina, y de los inhibidores de proteasa, pues lopinavir, ritonavir, darunavir, y no nucleócidos nevirapina. El que mejor penetra es AZT y es el que utilizamos en este grupo de pacientes. Es importante adecuar la terapéutica a antirretrovirales que tengan mejor penetración al sistema nervioso central, y el uso de inmunoglobulinas es controversial, pero hay muchos estudios que son efectivos. Nuestra experiencia
Tenemos 7 pacientes con escape viral, todos con uso de inmunoglobulinas con una buena respuesta clínica, documentada en carga viral de líquido cefalorraquídeo y sérica. Muchas gracias.